Hola a todos y bienvenidos a Robot Análogo, nuestro primer podcast. Yo soy Carlos Yo soy Wilson. y nada, vamos a hablar de todo un poco, de tecnología principalmente, por eso nuestro nombre, Robot Análogo. Esta debería ser nuestra introducción. Sí, no, básicamente vamos a hablar de tecnología, pero cómo la tecnología se interconecta con nuestra vida, con la sociedad, Ujú. con las películas, con el cine, o sea, en general, con todo lo que tiene que ver con existir, básicamente. Entonces, el primer capítulo, el capítulo de hoy, se titula Crónicas de una vida inútil. Suena fuerte, pero ya estamos como en esa época donde nos cuestionamos si nosotros estamos avanzando, si nos estamos estancando, si estamos dependiendo mucho de la tecnología, si somos útiles, inútiles. Y si esta es simplemente la historia, o sea, como que el trazo en el tiempo Ujú. que nos va a llevar a nuestra propia inutilidad. O sea, estamos inventando, Sí, nuestro estamos, fracaso. estamos transcurriendo la historia hasta el punto donde ya simplemente no seamos necesarios. Ujú. O sea, nos estamos volviendo inútiles a nosotros Sí, mismos con nuestras propias invenciones. nos estaremos invalidando como seres humanos, desplazando. Creo que esa es la pregunta que queremos o vamos a tratar hasta cierto punto, de qué tanto la tecnología nos está inutilizando como seres humanos, como personas, qué tanto nos está atrofiando Ujú, también. ujú. Eh, y nada, algo que queríamos como comenzar a hablar es como que cuando uno habla de tecnología, sería bueno saber como que qué tan dependiente en verdad somos de la tecnología. Ujú. Porque la tecnología en sí no tiene mucho tiempo. O sea, la tecnología como tal siempre ha existido, porque simplemente son las herramientas del momento para resolver X y Y problemas. Pero nosotros ahora mismo, como que tenemos una idea bastante marcada de que tecnología es digital, Sí. que tecnología es redes sociales, aparatos y dispositivos móviles, etcétera. No necesariamente eso es tecnología, pero esa es como la idea que tenemos asociada. No, es lo que estamos viviendo, es lo que tenemos a la mano, porque la tecnología viene de hace mucho tiempo. O sea, lo que es actual era un sueño para Sí. mucha gente. Entonces ahora, más o menos por eso nosotros decidimos titularnos análogo, porque venimos de una era análoga Ujú. e incluso hay una línea súper borrosa en el momento en que cambiamos de todo eso y vamos a hablar de eso. O sea, lo primero que vamos a hablar es qué tan dependientes somos de la tecnología, pero también en qué momento nos volvimos análogos. O la tecnología, Nos va a volver a nada. sí, nos O sea, volverá como análogo. que entonces, algo que yo entiendo es como que uno asocia directamente siempre con el hecho de ser dependiente de la tecnología, es la dependencia que uno tiene ahora mismo a los teléfonos, Redes a las sociales. redes sociales, a la gratificación instantánea de tú poder consumir lo que tú quieras, cuando tú quieras, en el momento que tú quieras. Sí, a O lo sea, fácil. cómo eso ha moldeado mucho, incluso cómo uno se desenvuelve y se desarrolla como ser humano. Totalmente. Entonces, eso era algo que no existía. Yo, o sea, tal vez por desconocimiento, pero tú no escuchas como de, antes la gente era totalmente dependiente a tal o X y cosa. No, tú eras social o antisocial. Ujú. Pero no dependía de un objeto. No dependía de algo que es intangible. O sea, era como que no te gusta socializar, no te gusta salir, no eres tan de gente, eres más hogareño. Pero Ujú. ahora la tecnología nos hace un híbrido de eso. ¿Hasta qué punto nosotros llegamos a un extremo u otro? Sí, es una situación rara porque es como que ha despersonalizado todo. Sí. O sea, antes las cosas eran más personales, en el aspecto de que tú tenías que necesariamente, para compartir con alguien, tú tenías que estar con ese alguien, para tú decirle algo, para tú comunicarte, etcétera. O sea, como que se necesitaba esa conexión. Y entonces ahora supuestamente tenemos conexiones, Ujú. pero a través de un objeto. Sí. O sea, como que una es personal, pero totalmente despersonalizada. O sea, como No, que y estando cerca. O sea, humano. estando cerca aquí podemos estar teniendo una conversación No, y a veces tú vía estás en chat. un sitio
y tú estás chateando con una gente que está ahí mismo Sí. y en vez de tú decirle algo ahí, tú le Ya no hay dices, secreteo, ya no hay secreteo. nadie Ya secretea. no hay secreteo. Tú lo que mandas es un mensaje de que... Y tiene que ser pila disimulado porque todo el Sí. mundo puede saber que tú estás teniendo una conversación Paralela. totalmente Paralela. paralela. Ujú. Y, y tal vez uno piensa, por ejemplo, en eso, de los teléfonos, las redes sociales, eso son como la cosa más obvia. Pero Ujú. hay otras cosas, por ejemplo, de las que nosotros somos ahora totalmente dependientes, que uno no ni lo pensaba antes, como el GPS, por ejemplo. Yo no. Tú no, tal vez, pero por ejemplo, yo soy totalmente Tú eres dependiente del totalmente GPS, dependiente. o Tú no sea, sabes dónde está nada. yo anulé mi capacidad cerebral De para ubicarte. Tú ubicarme. eres desubicado. Y sí, se podría decir que sí. Y eso es una de las cosas que la gente nada más dice de que somos dependientes del... Pero en verdad, por ejemplo, eso te atrofia. Está lo de extremo. Está la persona que es totalmente dependiente y está la persona como que tiene un rechazo marcado Bueno, los rechazos de tienen que un no quiere tema, los rechazos tienen un tema aparte. O sea, los rechazos son un tema aparte de todo lo que nosotros vamos a hablar. O sea, sí, como que sí, tenemos que hacer un capítulo al rechazo, a la tecnología, adaptarnos a la al tecnología, a lo cambio, útil. Porque también hay cosas que son súper inútiles. Y, claro, y, y estúpidas, y estamos acostumbrados a eso. realmente. Hay dependencia también a la tecnología que han sido positivas, como por ejemplo la medicina. El hecho de que ahora nosotros dependemos probablemente de muchos tratamientos médicos Sí. que no existían antes. Ujú. Para sobrevivir no veo ningún problema con Sí. que uno simplemente dependa de cierto tipo de medicamentos, cierto No, tipo y de los maquinaria. estudios, o sea, que tú vayas al médico y que algo sea eficiente y que te digan realmente lo que tú tienes, Ujú. te salva la vida. Sí, realmente. Entonces, en esa parte yo entiendo que la dependencia no es algo Yo no lo llamaría que dependencia, lo de llamaría bueno, adaptación, yo digo evolución. que dependencia, porque si tú no lo tienes, tú no puedes vivir sin eso. No, pero por ejemplo, cuando ya es algo como a nivel macro, Ujú. como la salud o la política, Sí, whatever, entiendo. ya hay como que nos estamos adaptando a eso. O Sí, sea, son cosas que nos están salvando en muchos ya no factores. se siente ni siquiera externo, se siente como natural también, como Sí, que se ya siente como ese natural, lo... como que tiene que ser así. Sí. Entonces, eh, entonces como que también de la cosa que queríamos comentar, era como esto del aislamiento social. O sea, Sí, producto de que estamos en la vamos a era... enfocarnos en ese punto. Eh, nos estamos aislando por deseo o estamos utilizando las redes sociales como un escape. Es una buena pregunta. Porque, por ejemplo, yo soy muy sociable, pero no sustituyo la tecnología o el chat con una buena conversación en persona. Ay, Ujú. ni siquiera me expreso correctamente a distancia. Necesito como ver a la gente y que la gente sepa cuál es el tono que tengo, cuál es mi intención con lo que estoy diciendo. Pero la gente ya llevó todo a otro nivel. Sí, y cuando tú piensas que, o sea, tomando eso que tú dices, que la comunicación en un mayor porcentaje es no verbal, o sea, lo que menos importa a veces es lo que tú estás diciendo, o sea, las palabras que tú estás utilizando. Ujú, Importa mal ujú. tono, cómo lo dijiste, con las emociones que transmitiste. Mucho Entonces, problema de comunicación actualmente es porque muchas de las conversaciones son digitales y ujú. no tienen énfasis. Y el cerebro está diseñado o adecuado Ujú. para entender esas señales de cuando tú y yo estamos conversando de que, mira, tú la estás Los pasando bien, tú gestos estás... son, claro, Eso es, la comunicación no verbal, la gestual, es súper importante. y eso lo hemos tratado, o sea, lo hemos eliminado totalmente. O Sí, sea, lo hemos sacado de la ecuación y nos sí. hemos quedado con una comunicación tal vez pobre en ese aspecto. De que se limita simplemente a lo que tú dices, ¿verdad? Ujú. Y la otra persona infiere todo el otro contexto en el sentido de que se imagina cómo lo Tú dijiste, en tienes el libertad de tono, interpretación. que tanto de... O En sea, y el momento que la información llegó a mí, yo la interpreto como me dé mi gana. realmente, siempre es así, o sea, como canta en persona, pero Pero, cuando tú tienes tanta libertad de tú mismo, o sea, como que darle tú el contexto a las cosas, es más fácil tú
ser más creativo. No, pero en con- persona tú no te puedes ir para ningún lado. O sea, yo te tengo de frente. Hay Si yo- feedback. Hay un si feedback yo más. interpreto mal, pues yo quiero. Sí. ¿Tú entiendes? Pero Hay cuando un tú me feedback dices una más cosa real y y que yo rápido. estoy predispuesto, yo lo voy a tomar como yo quiera. Como yo quiera. Tú me puedes decir la cosa lo más elegante posible. Y si yo estoy en un mood no receptivo, me va a volver una mierda con lo que con lo que tú me estás diciendo. Sí. Yo creo que esa pregunta que tú hiciste de al final de si es voluntario o no, o sea, yo entiendo que es una combinación de ambas. Porque a veces antes cuando tú tenías ¿cómo se dice esto? La necesidad de estar en un espacio físico compartiendo. De Tú relacionarte. tú te relacionabas porque tú estabas en ese espacio físico. Ahora es muy voluntario. Ahora es de yo me junto con quien yo quiero, pero cuando yo no estoy, yo por las redes o por digitalmente, yo simplemente hablo con quien quiero hablar en el momento que quiero hablar. Incluso yo puedo estar en mi teléfono, pero no quiero hablar contigo, aunque tú quieras hablar conmigo y no hablo contigo. Entonces, como que esa facilidad de elegir Sí, también de cuándo tú quieres, eso es cómo tú positivo para quieras. mí. Sí, eso es positivo, pero quiero decir como que cuando tú combinas eso con ese factor de que tú eliges, ¿verdad? Con el factor de que hay una comunicación pobre producto de las cosas que faltan, o sea, es como que te lleva a naturalmente tener una posición más aislada. Sí. Porque es como una posición de me comunico cuando quiero y cuando lo hago, no necesariamente lo hago bien. Entonces como que naturalmente el conjunto de factores te hace que tú te aísles. No, O sea, Iván, como que tú tienes que, para tú romper eso, tienes que ser intencional. totalmente, pero vamos a apoyar el decidir. O sea, vamos a verlo, vamos a defenderlo. No, no, eso está súper. Porque, por ejemplo, la presión que había en estar presente, en pertenecer, Ujú, en quedar bien, ujú. era cabrona. Sí, y el tema es que no se ha eliminado, tú sabes. Ahora es peor, yo diría. Porque ahora el deseo de pertenecer es falso. O sea, Pero como siempre que ha sido falso. sí, siempre ha sido falso, pero ahora es más fácil. Porque tú puedes, Engañar. sí, engañar. Y me refiero a que, por ejemplo, como todo es virtual, para algunas personas es sencillo crear una vida del teléfono para allá. Y todo el mundo lo que Sí. consume es del teléfono para acá, Sí. ¿verdad? Entonces, la respuesta de tú pertenecer es también crear tu vida fake, que Sí. también compagine con la vida fake de todo el mundo. Totalmente. O sea, al final, eso también aísla, entiendo yo, porque Sí. se supone que uno se acerca porque tiene cosas en común. Pero cuando todo el mundo está representando un papel, Y es más fácil. es como que es lógico que tú te Claro. alejes, porque lo que realmente te acerca no existe. O sea, tú no lo estás compartiendo, tú nada más estás compartiendo lo de tu avatar. O sea, Sí. un muñequito, un jabo. No sé, tal vez tú no ya Yo no sé lo que está hablando. Sí. Yo no sé. Pero Yo no sé de tecnología, no sé mucho. eso Estoy es existiendo. básicamente tu personaje de versión virtual. Ya. Tú lo Un ponías emoji. como tú quieras, los cabellos que tú quieras, ajá, los cabellos que tú quieras, la ropa que tú quieras, sim. como tú, y tú te inventabas una Un sim, personalidad. un sim. Como Un los sim. Sims, ajá, tú te inventabas una personalidad que tenía, y en online se jugaba mucho eso, de que todo el mundo tenía una personalidad, Yo no perdía mi tiempo en eso. pero ahora es como que todo el mundo pasó eso a la vida real. Sí. Todo el mundo tiene una personalidad de redes, todo el mundo tiene una imagen. todo el Pero mundo- vamos a enfocar a la gente que está aislada. O sea, vamos a enfocar a la gente donde su mundo es tal cual lo que tú estás diciendo. Ujú. Todo virtual. Vamos a hablar de esa gente que parecen una leyenda, pero existen. Claro. Yo creo que se está haciendo cada vez más común, en verdad. O sea, de que hay Sí. personas que simplemente viven. Es muy asiático, o sea, muy cultura asiática. Eso de estar aislado, estar inmerso en la tecnología, trabajar desde casa, tener que poder pedir comida desde tu casa. Ujú, O sea, durar meses sin salir de tu casa. ujú. La Pero- gente sabe que tú estás vivo, pero tú no estás compartiendo con nadie. Sí, yo entiendo también que la gente tiene como una pequeña obsesión con la productividad. Y eso ha hecho como que tú no quieras moverte. Los tú no usuarios de la quieras salir. tecnología tienen eso. Sí, tú no quieras moverte, tú no quieras salir, tú no quieres ni siquiera interactuar con personas. Cuando tú interactúas con personas, tú quieres llegar al punto rápido. Y eso hace que tú te aísles también. Y es verdad, y hay mucha gente que vive totalmente de forma digital. O sea, como que en un mundo aparte.
Ujú. Y yo entiendo por qué, porque no sé si tú viste la película de Ready Player One. ¿Tú no viste Ready Player No One? por título. No Es recuerdo una por título. película que todo el mundo se conecta a un mundo virtual, que hacen como un crossover de toda la película vieja, No la he visto. de Back to the Future, No la he etcétera. visto. El punto es que habían gente que tenían una olla durísima, se lo estaba llevando él sin camisa, y en su mundo virtual eran el final. O sea, esos tigres tenían todo, tenían la mejor ropa, qué sé yo qué, tenían Señores, una vida. señores, cuídense de ese tipo de gente. Depuren bien a la gente con la que tú te relacionas. Porque te puede salir un maco. O sea, de repente la gente o la jeva que tú tienes, el pana que dice, el pana más full que tú tienes, o sea, Esto, no existe. esto es fake. Siempre ha existido ese tipo de gente. O sea, Ujú. siempre ha existido, socialmente siempre ha existido el tipo de gente que trepa Que es un socialmente, personaje. o sea, que está inventándose una vida. Pero, ¿qué pasa con la, con la mente de los que por obligación o por necesidad tienen que estar aislados? O sea, vamos a enfocarnos en esa gente. Es complicado, en ¿verdad? Porque yo creo que comienza como una elección, pero luego no. O sea, se convierte ya en una circunstancia, en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú pasas tanto tiempo aislado, tú, lo digo por mi caso, yo trabajo remoto desde hace muchísimos años, incluso antes de la pandemia. Entonces, cuando tú trabajas aislado, dígase, tú vives solo, trabajas remoto, tú no lidias con personas, incluso a veces las capacidades comunicativas y sociales se van degradando, porque tú no estás interactuando con personas Sí. de manera frecuente, tú no estás saludando, tú te vuelves un poco más directo tal vez Ujú. de la cuenta, pierde tacto, porque tú estás acostumbrado Sí. a ir al grano porque todo el mundo está haciendo lo que está haciendo. No, tú tienes una conversación eficaz. O sea, una conversación eficaz, sin mucho dibujo, sin mucha Y cosa. la comunicación a mano, socialmente, a mano es eso, o sea, a mano es eficaz, a mano es transmitir mensajes, ¿verdad? No, Sino que no. la gente busca cierto estímulo No, hay también. que entretener, hay que contar un chisme, Hay que decirlo de una. hay que Entonces, contar un como que tú te cuento. vuelves muy al punto. Y yo entiendo que a mucha gente esas inclinaciones del producto de, de estar en esa Ujú. situación atrofia sus capacidades sociales y eso hace que se excluya más incluso. Sí, sí, Porque sí. cuando tú sales, por ejemplo, entonces ya tú no te sientes tan cómodo, porque tú ves que todo el mundo se está manejando y comportando y hablando de cierta forma que tú la encuentras como que de más o exagerada y tú te hace más difícil también eh, empatizar y Sí, conectar con la persona porque es que están viviendo una vida totalmente distinta y al final lo que tú comenzaste por la elección se puede convertir en una prisión. sí, totalmente. Entonces, Pienso igual. entonces esa parte es súper retadora porque algo que yo entiendo que la gente tiene mucha dificultad es cuando la gente tiene que hacer algo, ¿cómo te digo? Intencionalmente. Ujú. No es lo mismo cuando tú no eres muy social, tú eres introvertido y tú estás en un trabajo que hay pila de gente que te saludan, que si yo qué, que si yo qué, hermano, bla, bla, bla. Tú estás obligado a veces a compartir y tú compartes. Pero la tecnología le ha dado voz a ese tipo de personas. Sí, pero antes de llegar ahí, es como que cuando tú estás obligado a la circunstancia de compartir, tú compartes. Sí. Pero cuando tú no tienes esa inclinación y tú no tienes la obligación, tú nunca eliges hacerlo. Pero, por ejemplo, una persona que no es sociable, que es tímida, Ujú. su fuerte, o sea, se abre totalmente, va a ser la tecnología. O sea, yo soy limitado en la tecnología y yo soy una persona sociable. Sí, porque tú eres más extrovertido en el mundo real. Exactamente, pero por ejemplo, la libertad que tiene una persona introvertida con las redes sociales, eso es súper increíble, o sea, No, no, increíble. es increíble. O sea, es increíble porque hay mucha gente que tiene otra, o sea, otra personalidad. No, y otra Y, forma de ver y, las y cosas. también es porque yo entiendo que la gente desasocia un poco las consecuencias. Porque, por ejemplo, como tú, ¿por qué la gente tiene ansiedad social, por ejemplo? Es porque tiene miedo de lo que le puede pasar en las circunstancias sociales. O sea, Pero a se todos nos imaginan la... pasa, o sea, un poco de ansiedad social, y yo creo que todos hemos tenido un grado. No, claro, lo que te quiero decir, mucha gente introvertida y que es tímida, por lo regular, Sí, en mi experiencia, tienen cierta ansiedad social de, mierda, si digo esto va a sonar sí. raro, si digo algo de chiste Sí, va a el sonar como... sobreanálisis. Tú lo Sobreanálisis. sobreanalizas y dices, mejor no digo nada, mejor me quedo Sí, callado. Entonces, cuando es digital, tú dices, a mí no me importa, no me nadie, importa nada. o sea, como que, ¿qué es lo que puede Sí, pasar? ¿qué Yo puedo simplemente lo perder? ignoro, no puedo perder nada. O sea, no hay como que, tú no sientes, No hay limitantes. ajá, tú no sientes ese feedback
no se siente real. Nadie está limitando, o sea, nadie te está cortando, nadie Ujú. está juzgando. Uno lo siente así, por ejemplo, para gente que tiene la libertad. Pero hay gente que también eso virtual le genera mucho estímulo, mucho más que lo físico Sí, sí, real. sí. No, notaremos nosotros evolucionando, porque por ejemplo, antes de haber tantas facilidades de transporte, de todo eso, y de conocer tanto cómo viven las otras culturas, Ujú, la gente estaba más aislada también. O ujú, sea, en épocas anteriores, la gente no viajaba a otros países, por ejemplo. ujú, La gente se relacionaba solamente con los que trabajaban igual lo mismo que tú. ujú. Y todo ha cambiado, todo ha evolucionado, tenemos más posibilidades, pero nos estamos volviendo ese tipo de personas. O sea, estamos volviendo a relacionarnos con nuestro nicho, con otro grupo de gente similar. O sea, yo me imagino que esos filósofos, qué sé yo, los gerentes religiosas, los monjes, o sea, los pintores, o sea, eran como grupos de personas que no se interrelacionaban. Ujú. Era como solamente con los grupos. Ahora está pasando lo mismo. Sí, yo creo que es paradójico. Sí. ¿Tú entiendes? Porque tú, con lo digital, tú tienes la posibilidad de crear una distancia con la gente que no se parece a ti. Sí. O sea, antes tal vez tú estabas obligado a relacionarte con gente que no necesariamente coincidía contigo porque estaba en el mismo espacio físico Ujú. y era como que la única opción. Ahora es como que tú llegas a un punto donde tú nada más te relacionas con gente que piensan como tú. No, es que tú estás eligiendo. O sea, yo estoy Porque, eligiendo en no perder el tiempo. O sea, estamos dándole valor al tiempo, porque todo es rápido. ujú, Y solamente voy a tener conversación o diálogo o lo que sea con gente con la que me puede dar a mí un valor. sí, pero hay un problema ahí. Porque a veces la gente asocia Es un problema. agregarte un valor. Sí, pero te digo porque yo entiendo que es un problema. O sea, ¿por qué entiendo que es un problema? Porque tú asocias que te den valor a veces a que conecten con tus ideas y tus ideales y cómo tú Ujú, piensas y tus valores, ¿verdad? ujú. Pero el crecimiento por lo regular llega de la fricción. Y, no, Entonces, y llega de la gente contraria también a lo que tú crees. exacto, O de sea, la lo que tú crees fricción, no significa lo que tú de que necesitas. tú eres de una forma, yo soy de una forma y chocamos, y eso es lo que crea una capacidad de socializar, de tú sabes Claro, y que de aquí. crecer y de ver algo como un reto. Ujú. Entonces, cuando tú nada más te relacionas con gente que piensa como tú, que toque sí, que todo lo mismo, Estancadísimos. tú te quedas en un círculo de una pecera. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces la gente está creando sus peceras. Hay un grupito que nada más piensa así, nada más hace esto, hay otro grupito que nada más hace lo otro, hay un grupito que nada más piensa esto. Y yo creo que en ese aspecto sí estamos evolucionando. Es como que nos estamos haciendo más. O sea, algo que me parece curioso es como que históricamente era como que primero eran tribus. La Sí. gente se. Todo Mi es tribu, cíclico. qué sé Todo yo es qué. cíclico. Y después, como que con el progreso de el intelectualismo, qué sé yo, salió el individualismo. La gente comenzó a ser más individual, yo esto, yo Sí. lo otro, yo qué sé yo qué. Y ahora estamos volviendo a las tribus, Sí. a mi grupito, lo que yo pienso, lo que, o Totalmente. sea, y en ese aspecto sí hemos ido para atrás. O sea, como que. Desde tu experiencia, ¿qué tú le recomiendas a una persona? No van a ver, o sea, no va a haber Ujú, muchísima gente que están encerrada en su casa y tal vez no salen en su tiempo libre porque ya no tienen a nadie, o sea, ya no tienen gente afuera, ujú. porque eso también pasa. Yo conozco gente que no tienen amigos de grupos y eso. Desde tu experiencia, que tú pasas mucho tiempo desde, desde tu casa, Ujú, ¿qué balance? O sea, ¿cómo una gente puede mantener su individualidad porque realmente ese es su modo de vida? ujú. Tampoco es que de repente vas a cambiar toda tu forma de ser. A tener un balance. Los balances son súper necesarios. Sí. Yo entiendo, por ejemplo, que es lo que te dije ahorita. Es muy complicado, pero la gente tiene que ser intencional. Ujú. Y la gente tiene que entender cuáles son sus limitaciones, cuáles son las cosas que necesita para tener una vida saludable y balanceada en ese Reconocer. aspecto. Tiene que reconocerlo. Entonces, yo diría que sean intencionales en el aspecto de, aunque no lo parezca, yo necesito socializar, Ujú. yo necesito relacionarme. Entonces, los métodos van a depender de cada quien. Sí, totalmente. Algo que, por ejemplo, yo hacía, que la gente puede hacer, es que un día iba a trabajar a un lugar
ni siquiera para hablar con nadie. Pero era como que iba a trabajar, me sentaba en una cafetería, pedía algo de comer, me pasaba el día gente pasar, Que tampoco eso tampoco va a afectar perder la concentración. O No, sea, exacto, si tú porque estás enfocado en lo que estás haciendo, al a todo final tú te importa lo que está enfocas, pasando a tu alrededor. pero es como que tú puedes hacer eso, inscribirte en cursos, clases, esas cosas que sean presenciales, que involucren compartir con las personas. ¿Te entiendes? Si tú tienes amistades, reconectar con amistades que hagan que tú tengas alguna excusa o razón para salir, para compartir, para conocer personas nuevas, porque al final, lo que te digo, si tú te quedas solamente en lo digital, en lo remoto, en lo alejado, tú te atrofias como Sí. ser humano. Y al final, nosotros necesitamos diferentes fuentes de estímulos para tener una emocionalidad saludable en el sentido de sentirnos bien. ¿Te entiendes? Entonces, como que Pero la que no se socialización. presione tampoco. No, no, porque no tiene que ser, yo entiendo que tú no tienes que sentir que una obligación. No. ¿Tú entiendes? O sea, no puedes llegar tampoco al punto donde tú lo sientes tampoco como obligación que tú no lo haces. No, yo solamente lo digo para la gente que tiene la necesidad de compartir. Ujú, Porque si tú realmente ya te sientes una persona que no necesita de otros, ujú. se respeta. Se respeta. Yo ¿No? entiendo que sí. Al final yo creo que es poco probable que una persona llegue al punto donde no necesite de nadie en ningún momento. Hay de todo. Hay de todo, pero te entiendo que poco puede pasar, pero entiendo que es poco probable Es porque poco probable. aunque uno esté totalmente civilizado, uno tiene tendencias naturales que son innatas. Sí. Entonces tú quieres socializar porque el ser humano es un animal social. O sea que está en su ADN compartir, en ayudarse mutuamente, que Sí. es cosa que no hacen los otros animales, por No, para ejemplo. nada. Bueno, hay Bueno, animales que depende. sí, pero, Depende. pero por lo general Ve a un safari y va a terminar vuelto un agua. la colaboración es Disparate. como que y la socialización es parte de uno. Entonces, en ese aspecto yo simplemente le diría eso, que sean intencionales, que no dejen de que naturalmente llegue a ellos una situación que lo haga salir de su zona de confort, porque por lo regular no va a llegar. Pero que la gente tampoco lo haga para... Es lo mismo que estamos hablando, de complacer, de pertenecer, de... Porque, por ejemplo, una gente sociable o una gente que no sea tan introvertida puede tener sus rachas de contacto cero. Por ejemplo, a mí me ha pasado que no quiero, me Ujú, abruma tener tanta gente encima porque hay momentos que son de uno. ujú. Y prefiero como apartarme, analizar mi situación, tener introspección y volver. O sea, señores, vamos a respetar también los tiempos de los demás. Sí, Porque a claro. veces, por ejemplo, esa insistencia de que dónde tú estás, por qué tú no estás aquí, como esa presión vuelve las relaciones más complicadas. O sea, Sí. es como que pregunto dónde tú estás, qué te pasa, y vamos a aceptar la respuesta y vamos a vivir con ella. Sí, a veces yo siento que la gente no entiende que la distancia a veces es natural. O sea, Y es que tú necesaria. quieras distanciarte a veces es natural. Y yo creo Sí, que es un problema que tiene muchas personas que no tienen la capacidad de estar solo. ¿Tú sí. entiendes? Entonces, cuando ven que otra gente está solo, El es como balance. que eso le hace una disonancia cognitiva, como que, ¿por qué te van a estar solo? O sea, como que esto no tiene sentido. Y en verdad, te lo digo porque, por ejemplo, después que yo comencé a trabajar remoto y a vivir solo, yo le tomé un aprecio a la soledad. Y O a sea, tu como que espacio, al espacio tuyo de tú tener tu tiempo para pensar, para meditar, sin sin distracciones. distracciones. O sea, como que es muy valioso cuando tú puedes elegir cuando interactuar. Entonces, en ese aspecto sí es positivo. O sea, como que cuando tú eliges de que ahora quiero relacionarme, ahora no. O sea, como que esa parte sí es muy positiva. Y la gente yo entiendo que debería aprenderse eso. Porque muchas personas no saben tomarse ese espacio de decir, voy a estar solo, tranquilo, haciendo algo que a mí personalmente y de forma individual me gustaría hacer. La gente no sabe hacer eso. La gente no sabe estar en su cabeza. O sea, hay gente, diría yo, que tiene miedo de estar solo. Sí. O sea, como que miedo de Es, enfrentarse a lo que yo está creo que la aquí. soledad es uno de los miedos más grandes de la humanidad. Sí. Pero yo lo digo de diferentes aspectos, porque por ejemplo la soledad, tal vez la soledad de no tener a nadie, ¿verdad? Pero yo siento también que hay gente que tiene miedo de las conversaciones que surgen
con ellos mismos Claro. cuando no hay un ruido El externo. autoconocimiento es muy fuerte. O sea, está contigo mismo. No hay para dónde coger. No hay No, para dónde coger. El juez más grande que puede tener un ser humano es él mismo. sí, Tú no puedes mentirte. no, Tú no te puedes engañar. Tú sabes que hay un problema. sí. Si hay un problema. Ujú. No, tú lo sabes todo. No O hay sea, para tú te dónde haces coger. loco, No hay pero tú para lo dónde sabes coger. todo. Incluso yo estaba escuchando recientemente que el mejor consejo que se le puede dar a alguien es que siga su propio consejo. Sí, Porque a veces tú sabes qué tú tienes que hacer, sí. cómo tú deberías hacerlo. Tú Nadie se sabes, hace tú caso. sabes todo, tú sabes qué es lo que te hace Nadie se falta hace caso. y tú no te haces caso a ti mismo. Nadie se hace caso. O sea, si tú te Te hicieras, si tienes tú que siguieras tú guayar par de veces, recibir malos consejos muchas veces, para después tú decir, tenía que hacerlo como yo lo hice. qué medio loco eso de que al final a veces el mejor consejero es uno mismo. Y es verdad, o sea, yo lo pienso, yo Yo lo también pensaba lo así de pienso. otra forma, o sea, como que yo siempre decía como que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Ujú. Y la diferencia en la vida, por ejemplo, a quien le va bien o no, es el que hace la mayor cantidad de cosas que sabe que tiene que hacer. O sea, porque si tú lo piensas, tú siempre sabes que tú deberías estar comiendo. O sea, por lo menos tú tienes una idea. Sí. Y uno no se hace caso. ¿Sabes? Alguien que estaba solo, cambiando un poco de tema y llevándolo para el cine, que Mm. también vamos a hablar de cine, según el tema que estemos Ujú. tratando. Wally. Ah, sí. Wally estaba solo. Wally no necesitaba a nadie hasta que vio a alguien. O sea, hasta que vio a algo. Tenía razón. O sea, tenía razón en que no se detuvo. O sea, no se detuvo en avanzar sin saber que había una opción. O sea, es como Ujú, vamos a ponerlo en caso hipotético de que haya mucho Wally por ahí, estando ujú. solo eh, y pensando como que no hay opciones. Ese Wally en la película de Disney Sí, estaba el solo robocito. y no se detuvo. Y tenía razón. Nosotros, los seres humanos, nos volvimos dependientes de la tecnología, bueno, en Ujú, la película, y nos volvimos inútiles. La tecnología era el gran villano, ujú. nos tenía como ratones de laboratorio, ni siquiera como ratones de laboratorio, nos tenía como juguetes, éramos sus juguetes, su marioneta. Y en el momento que se revela el ser humano, con ayuda de la misma tecnología, porque es que no la podemos satanizar, Ujú. no se ve como una opción, o sea, ya como que había un plan de lo mismo que creamos nosotros los seres humanos para dejarnos aislados del mundo que nos necesita. Nosotros necesitamos más el mundo que el mundo de nosotros. Ujú, claro, 100%. Pero va a llegar un momento en que nosotros tenemos que aportar algo al mundo porque lo estamos dañando. Ujú, Entonces, el mensaje de la película, y que yo lo asocio mucho con la gente a la que nos estamos refiriendo, a la que queremos llegar con este capítulo, de no detenerse, de no limitarse, a seguir, a avanzar, a crecer, a educarse, a encontrar, siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien. sí. Y si llevamos, por ejemplo, a un plano, no quiero llevarlo a un plano de salud mental, Ujú, pero todo lo que es extremo y lo que son cambios causan situaciones mentales. Entonces mucha gente que está o va a estar viendo esto, si está pasando por un problema así, acércate, da una señal, lo que sea, busca la forma de dar una señal, pero que no se detenga, o sea, que no se quede como sentado, como estoy solo, no tengo para dónde coger, no tengo con quién hablar. ujú. Busca la forma de comunicarte y busca ayuda. Sí, claro, claro. No, totalmente de acuerdo con eso. O sea, sin... Sí, no tengo nada que aportar sobre tu magistral Ana, exposición, sí, mi comparación. pero sí me hizo pensar en algo. Porque tú dices eso de... O sea, pensé en dos puntos cuando mencionaste de la película. Uno es eh, eso de Wally, cómo él estaba bien, solo, se Sí, divertía, una vida chill. sí,
¿Te entiendes? Cumpliendo su rol. Para Cumpliendo lo que su fue rol creado. totalmente. Y ese factor externo vino a cambiarle todo. Y luego él no se notaba tan bien como al No, principio, ¿verdad? no. Porque obviamente ante nueva información tú reaccionas Nos diferente. pasa a todos, o Nos sea, pasa a todos. no pasa a todos. Entonces yo saco dos cosas de eso. Que las personas que están aisladas o que pueden estar aisladas pueden buscar estímulos externos que pudiesen llevarlo a cambiar su vida de forma positiva, ¿verdad? Pero también creo que hay que hacerlo con conciencia. Saber Porque, qué puerta tocar también. sí, y también saber qué estímulos externos tú permites que hagan cambio en tu vida. ¿Por qué? Porque así mismo como llegó la robot que era súper positiva para él, ¿verdad? Puede llegar un estímulo externo que te haga que creer que tú tienes que cambiar Sí, por ese estímulo externo y no sí. necesariamente es positivo. Entonces tú tienes que saber diferenciar de si eso es algo que tú deberías seguir, aunque sea o sea, una razón externa. Evaluarlo, o sea, no se puede, Ujú. no, que no te dejes llevar por la emoción del momento, de que tiene a alguien, o sea, evaluar. Sí, y yo siento que ahora mismo somos muy así, somos muy de que permitimos que cosas externas determinen Sí. muchas cosas La gente, no, es que le personales e toma mucho, internas. la gente le toma en cuenta la opinión del otro, o sea, Ujú. la gente se moldea según el criterio de los demás y no necesariamente como consejos, sino como un molde como calcado, o sea, ahora muchísima gente igual, Sí, estamos hablando de eso. sí, que tenemos un capítulo por ahí para después. La guerra de los Sí, clones. Pero no vamos a spoiler. un Eh, spoiler, un spoiler. pero lo que te quiero decir con eso, por ejemplo, que hay algo que la gente tiene que entender, desde mi punto de vista. Es que la realidad es un acuerdo o equilibrio entre lo externo y lo interno. Ujú. ¿Tú entiendes? Tú no te puedes ir a lo extremo, de que tu realidad determine totalmente las cosas externas, que hay gente que su realidad es Estoy de totalmente acuerdo contigo. delimitada Ujú. por factores que no tienen nada que ver con ellos, o sea, su personalidad, su forma de actuar, de vestir, todo, Sí. es determinado por algo que viene de afuera. Y hay gente que son todo lo contrario, son totalmente, no sé cuál es la palabra, pero no compenetran con la existencia porque son demasiado individuales, o sea, Sí. todo lo que hacen viene interno sin tener un tipo de acuerdo con la realidad real externa. Ujú. Entonces yo entiendo como que la realidad es un equilibrio de yo recibo feedback externo, internamente lo asimilo y doy mi propia interpretación de eso y es como que el punto medio es lo que existe. Sí, totalmente. Entonces, En conclusión, hacer balance. real. Hacer Esa es la balance, mejor forma de hacer decirlo. balance. Bueno, no nos introdujimos en el tema nuestro nombre. Eh, o sea, O sea, es una curiosidad. dijimos de que quiénes somos, pero no No, no, dijimos no, no, nada, no. ningún No, no, contexto. para nada. Porque que somos, el ser humano es muchas cosas. Ujú. Y la pregunta inicial era, ¿en qué momento nos dimos cuenta que lo análogo era sinónimo de desfase de viejo, de antiguo? Ujú. O sea, ¿en qué momento la tecnología cambió y ya estábamos en el futuro? O sea, los 90 hablaban de el cine, música, en los 80, 70. Se hablaba de la tecnología como algo de miles de años. Sí, como que carros voladores y vaina, viaje para... Una O loquera, sea, en el pero, o sea, como que no... 2020, carros voladores. Habían otras películas que eran más coherentes y lo llevaban para el 2005, qué sé yo, 2050 Sí, está allí también. sí, 2049, que sí, ok, vaina así. 3000, qué sé yo qué. O sea, ¿en qué momento lo análogo incluso dejó de ser considerado tecnología para mucha gente? Es difícil tú encontrar y que el punto Cambió. donde cambió. Pero yo siento que... Creo que fue como en los 2000. Como que el cambio más drástico. El, Porque, el, por ejemplo, el internet, todo eso, salió en los 90. sí, Nadie lo usaba. Pero cuando salió, el por boom. ejemplo, el primer boom, yo entiendo, desde mi percepción, fue lo del iPhone y el iPod. Y O sea, como fue que... un desorden. O sea, los 2000 fueron un tollo. O sea, tú miras para atrás y los 90 se ve como
bien situado. Ujú. Pero después del 2000 hasta el 2010 o 2000, qué sé yo, sí, 2010, Pila de cosas esos random. años son un tollo en todo. Ujú. En la televisión, en la moda, en todo. O sea, la música es una locura. Incluso la película de los 2000 bajitos son medias raras. Son feísimas. Se ven feas, pero son extrañas también. Tienen un estilo raro. Porque hay películas. Incluso la mejor película que tú puedes decir que Cadena Perpetua, Pulp Fiction, qué sé yo qué. Son de los 90 y Sí. pico. Los 90 fue una O buena sea, década. es de los 90. Pero de que película 2001, 2000. Hay como una transición Matrix es extraña. 2000. Yo creo que en Matrix 99. Creo. Pero el Creo que Matrix, Matrix es 2000, es 99 o 2000, creo que es. yo no recuerdo. Es por ahí. Pero como que el inicio del desorden. Porque la En el gente estaba cine. copiando esa tipografía, esa cinematografía, quería Sí, simular bueno, todo eso. en el cine, por ejemplo, la tecnología digital podemos decir que el iPhone y el iPod y esa cosa hizo como el, ¿verdad? Pero en el cine, Matrix, yo entiendo que hizo un gran estruendo. Sí. Porque antes de eso tú no veías de que esa cantidad exagerada de efectos especiales, una trama súper, como que, obviamente habían tramas futuristas, pero no era como que tan marcado, porque Matrix se hizo famoso. Incluso Matrix para mí es una de las mejores películas que existe. Y es por los temas que trata. Y la gente, hay gente que vio Matrix y piensa que es una película de acción. Yo no me acuerdo. Viejo, tú tienes que ver Matrix. Yo no me, sí, seguro la O vi, sea, pero no me acuerdo. Sí, sí, pero tú tienes que verla de nuevo, De como nuevo. adulto pensante. Porque yo la vi Exacto. cuando chamaquito y yo pensé que era o sea, una película de acción. Unos tigres esquivando balas, qué sé yo qué. Esa es la idea que te da. Pero cuando tú lo ves y tú sabes que es una Sí, yo película, sé que está bien escrita. Yo sé que Matrix es está una bien película de escrita filosofía y que totalmente. marcó, O sea, un hito. y una película profunda, o sea, una película de filosofía, una película que trata el tema este de si estamos o no en una simulación, de qué es verdad, qué es mentira, que si somos libres, o si Yo no me somos acuerdo de esclavos de Matrix la y me da programación. miedo eso de la simulación. ¿Cómo fue? A veces creo que estamos en una simulación y Yo, me da pila de miedo. viejo, que el argumento para estar en una simulación es muy creíble. Lo voy a hacer brevemente, así. No sé si tú viste lo No aburro a primero. la gente. No lo voy a abrumar, pero es un ejemplo sencillo, como para que den caco. No sé si tú viste al principio los primeros videojuegos que había, que era el ping pong, por ejemplo, que era una barrita. Sí, Y claro. entonces Los luego primeros videojuegos que existían, los que eran de... ¿Cómo se llamaba esa de vaina? Atari. Eso es lo único que yo jugué. Sí, pero tú has visto lo nuevo, que a dónde voy. Sí, sí, sí. Cuando tú ves que hace 50 años, lo que eran dos palitos y una bolita. O sea, una Duraba el cosa día que entero. es demasiado evidente que es un juego, ¿verdad? Sí. Y hemos llegado al punto, o sea, con el avance de tecnología, que podemos tener juegos que se parecen a la realidad. Sí. Tú dices, diablo, eso se ve real. O sea, eso es incluso una forma que la gente dice, de que, wow, ese juego se ve real. Incluso tuve películas como Avatar, bla, 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 donde hay muchísimas cosas generadas con computadoras que se ven reales. Vi una película, no me acuerdo el título, póngalo en los comentarios, que un pana era un personaje de videojuego. O sea, el protagonista era un Sí, personaje de yo la videojuego vi de y que un Free Guy o algo así. conflicto súper grande. Ryan Reynolds. Reynolds. Ajá, ese mismo creo que. Bosley. No, Reynolds. El que hace Deadpool. Reynolds. Sí. Pero para Que terminar el ejemplo, yo a veces pienso, ¿qué está pasando conmigo? ¿Soy un títere? y es lo que te digo, que ¿Qué para pasa? terminar el ejemplo, si tú piensas en cómo eran los videojuegos hace 50 años y cómo son ahora, que son casi indistinguibles de la realidad, tú puedes decir que si seguimos al mismo paso, ni siquiera más rápido, al mismo paso de avance, en 50 años, no en 50, en 10, en 15, podremos tener algo que sea indistinguible de la realidad. Sí. Por la velocidad que estamos avanzando. Si Sí. pasamos del ping-pong a algo que se ve real, lo podemos decir que en 20 años podemos tener algo que es casi real, o Pero que se fueron ve muchos real, años, o que se siente fueron real. muchos años. Sí, pero lo que te quiero decir es que en algún punto de la historia podemos llegar a un punto donde vamos a tener una cosa virtual que se va a ver igual que la realidad. Entonces, ¿quién te dice a ti que eso ya no pasó? Se lo dejo ahí para Muy que creepy. fundan. Un dolor de cabeza que tengo. Para que fundan. Porque que si tú dices, si eso ya pasó, pues te digamos, está en un juego, en la computadora de... De alguien. De algún... No Pero... voy a decir. Para terminar. Sí, para vamos a terminar. concluir porque al final queríamos hablar muchas cosas, pero
entiendo que hablamos un tema heavy. No, para que la gente nos Hablamos un tema- conozca, para que la gente se acostumbre también a lo que, por donde vamos ahí, cómo vamos a ir manejando los temas. Estamos creando nuestros reemplazos. Yo entiendo que sí, yo entiendo que ¿Cómo es? Ay, la inteligencia artificial, qué miedo. sí. Yo creo que sí. Yo creo que Yo no sé nada de inteligencia artificial, tú eres el experto. vamos a hablar de eso En otro capítulo. en otro No, capítulo. vamos a hablar de eso Pero, en muchos capítulos. Sí, Vamos a hablar porque- tanto de eso, me voy a parar varias veces de esta mesa y lo voy a dejar solo. Porque a mí, lo que es inteligencia artificial, el MOS S, esos son temas que me generan ansiedad. pero Y a ti te encanta hablar de eso. no, a mí me encanta. O sea, para mí eso es lo mejor que hay. O sea, como que, no lo mejor que hay, en el miedo. sentido de hablar de eso y explorar la idea, me encanta a mí. Pero lo que viene no es lindo. Lo que viene es vaina a nivel película. Entonces, yo creo que sí. Yo creo que... Eutron. ¿Eh? Eutron. Sí, una vaina así. No, yo te dije, podemos hablar de eso después, pero yo vi recientemente Oppenheimer. Y en Oppenheimer fue emblemática, Ujú. porque fue el momento, Es buenísima, la película es No, buenísima, súper una recomendada. obra de arte. una obra de arte magistral, y expresa su punto de manera No magistral es fiel a la histórica, historia. Según Yo Carlos, soy yo no lo he muy- investigado, él es muy exigente. de investigar el contexto histórico de la película alrededor para saber si... Pero No, tiene de sentido, que lo está sé, bacanísimo. o sea, no como que hay cosas que sé, hay cosas que investigo, pero hay cosas que sé. O sea, Pero sé la más o menos idea de que yo dónde entiendo vino que quería transmitir en la película es como que ese fue el momento donde los seres humanos inventaron la capacidad de destruirse a sí eso. mismos. Sí. Estamos diseñados para autodestruirnos, o sea, desde el momento cero, donde en este planeta hubo un ser vivo, ya se está tratando de joder. Pero lo gracioso es que todo el joder es para sobrevivir. Claro. Pero en la búsqueda de sobrevivir, nos estamos todos destruyendo. Es un riesgo. Y- Vivir y- es un riesgo. Y sí, y lo que te digo, es una locura, porque es como que el ser humano inventó la capacidad de destruirse a sí mismo, ¿verdad? Totalmente. Y en ese momento se vio así, todo el mundo lo entendió así, todo el mundo, tú lo ves en la película, que la gente dice, mierda, esto es un anti y después. Yo creo que esto de la inteligencia artificial es lo mismo, o sea, un anti y después. Esto pudiese ser lo mejor de la bolita del mundo, pero si sale mal, pudiese salir muy, muy mal. A la gente como yo, que estamos atrasados con esa cosa y que no tenemos la intención tampoco de estar muy adelantados a todo eso, señores, vamos a tener que poner un poquito ahí al lado, saber un poquito de todo. Hay que saber. Porque yo no voy a salir corriendo para un campo, para un monte. No te van a buscar ya los robots. Que yo me voy Los a drones. embajar. O sea, cuando ya haya robot y vaina de que en la calle andando y vaina. O sea, ya hay carros que se mueven solos. Sí, claro, se manejan Eso es un solo, robot. hay drones. Eso que- es un robot y los drones. Y todo. Ujú. Vamos a calmarnos. Por entonces, si ustedes quieren ese tema cuando lo vayamos a tratar, si quieren algún aspecto No, aunque no particular... Aunque que- no quieran, lo vamos a hablar. No, pero yo digo que si tienen algún aspecto particular que quisiera que tratemos, Ah, sí, que lo pongan. Que lo pongan. comenten Lo y lo cuidamos. vamos a tratar sobre Pues eso. nos vamos a despedir, señores. Yo soy Carlos, él es Wilson y somos Robot Análogo.